comenzar a ver qué tanto sabemos sobre este tema, les proponemos a ustedes, ahí Lucía va a compartir mediante el chat, un link para que ustedes directamente, cuando ella les comparten el chat, van a ingresar al chat, van a presionar el link y los va a llevar a esta página que se llama menti.com. Ahí ustedes van a encontrar una pregunta que hace referencia a, ustedes en el foro de presentación, por ejemplo, fueron comentando que participaron en capacitaciones, en reuniones a través de videollamadas y que tenían esa experiencia desde el lado del invitado. Bueno, ahora queremos que se pongan como en un lugar de anfitrión y nos digan qué consideran de los criterios que nosotros les proponemos ahí, que sería necesario considerar al momento de querer gestionar nuestro propio webinar, ¿sí? Van a leer, ahí está la consigna, están las opciones, pueden elegir varias opciones de las que ustedes consideren que es necesario considerar en ese momento, ¿sí? Vayan ingresando entonces, ya vemos si Lucía, ahí compartió Lucía el link. Sí, ahí está el link. Van ingresando y yo los voy a ir viendo a ver cuáles son las respuestas que van teniendo. Pueden elegir todas las opciones que ustedes consideren. Bien, ahí ya tenemos la primera respuesta de los conceptos que consideran que se deben tener en cuenta, perfecto. Hay algunos que sí habían tenido la experiencia de usar esta herramienta, pero querían profundizar un poco más. Así que tenemos para todos los gustos nuestros cursantes. Bien, interacción con los invitados, es la que más, los temas a tratar, perfecto. A ver, lo sigo. Aquel que no pueda acceder nos va comentando por el chat, pero directamente presionando el link pueden acceder. Bien, la plataforma a utilizar, perfecto. Sigue arriba los temas a tratar. Bien, los temas a tratar, plataforma a utilizar, perfecto. Bueno, ahí es lo que van votando, más o menos, igualmente los sigo esperando a los que faltan. Lo que ustedes consideran más importante dentro de todo lo que van eligiendo son los temas a tratar y las plataformas a utilizar, el tiempo de duración, y esto me demuestra a mí que ustedes más o menos del tema están en onda y van a poder sacar provecho de esta capacitación. Cada una de las cosas que ustedes votaron son importantes al momento de planificar nuestra videollamada, pero vamos a ver en qué momento y por qué y cómo trabajar cada una de ellas y cuáles son las opciones que tenemos de herramientas para poder llevar a cabo cada uno de estos ítems que acabamos de ver. Sigan votando porque eso a nosotros nos sirve como herramienta y vamos a continuar. Voy a volver a la presentación. Ya vamos a ver también la importancia de este Menti que acabamos de utilizar más adelante. Y bien, antes de comenzar con los formatos específicos de las videollamadas, hay que definir unas ciertas características que son muy importantes al momento de programar nuestra reunión de videollamada, ya sea en cualquier sentido que la vayamos a utilizar. Una de esas características es, por ejemplo, la propia virtualidad, que muchas veces lo que tendemos a hacer es pasar tal cual lo que nosotros hacíamos en la presencialidad a la virtualidad, que no quiere decir que esté mal, pero la virtualidad nos da una multiplicidad de herramientas y de flexibilidad en cómo vamos a manejar ese tiempo que disponemos, ¿sí? Con múltiples herramientas para actividades, para ejemplos, ¿sí? Ya vamos a ver algunas de ellas que les puedan servir, pero existen muchas opciones como para incorporar a nuestra virtualidad que por ahí en la presencialidad no lo hacíamos. Entonces es importante poder adaptar lo que hacíamos en la presencialidad, pero a un ámbito virtual, y ya vamos a ver por qué y en qué casos. Una de las cuestiones que debemos tener en cuenta es el tiempo. El tiempo es fundamental para todo el mundo, pero ¿qué es lo que sucede cuando estamos, por ejemplo, en este contexto actual? Por ejemplo, si tenemos un tiempo
hay que distribuir el tiempo, o sea, hay que saber manejar el tiempo. ¿Por qué? Porque si nosotros planificamos reuniones laborales extensas o una capacitación extensa, o para que lo que sea el objetivo que utilicemos en las videollamadas, por ahí el cursante o el invitado o quien fuera que está del otro lado, ya hizo el tiempo para poder participar. Entonces, que yo pueda definir el tiempo que va a durar y en el horario que se va a hacer, al cursante le da la disponibilidad de poder manejar su agenda. ¿Y por qué es importante que eso se informe con tiempo? Porque esto de estar en la casa, de manejarse por la virtualidad y demás, tiene el agregado por ahí que no solamente es la parte académica o la parte laboral, se agregan las cosas de la casa, ¿sí? Toda la rutina diaria común de cualquier persona. Entonces, a todo esto también influye el acceso a los recursos tecnológicos. Por ahí hay muchas familias que comparten una sola computadora, entonces poder definirle específicamente el tiempo y el horario que tiene que destinar para nuestra videollamada es muy importante. Entonces, estas cuestiones, ¿sí?, hay que considerar al momento que nosotros pensamos nuestro webinar. Otro aspecto importante es el contexto cultural. Si bien estas herramientas no son para nada nuevas y se vienen usando hace muchos años, creció considerablemente. ¿Por qué? Porque nos vimos forzados de alguna manera a que este sea nuestro único medio, ¿sí?, la virtualidad, de contacto con el mundo, ¿sí? Cuando estuvimos en los primeros tiempos de cuarentena, el único medio era la tecnología, porque no podíamos salir. Entonces, nos tuvimos que adecuar de golpe, pero eso no quiere decir que nuestra sociedad esté preparada para poder utilizar estos recursos virtuales. ¿Y a qué me refiero con preparada? No porque no sepa usar las herramientas, sino el tema de adaptarse a los nuevos, a la nueva organización de vida, como lo que decía recién, los tiempos del hogar y demás. Y aparte, el autoaprendizaje, en el caso de lo que es la parte académica, hay que ir guiándolo mucho a la persona, porque hacer el tiempo de estudio dentro de la rutina diaria es mucho más difícil. ¿Por qué? Porque uno ya no dispone el tiempo para movilizarse, para ir al trabajo, para ir a la escuela, para ir a la universidad. Y uno inconscientemente o consciente se predispone para eso, ¿sí? Y tener que hacer el hueco durante el día por ahí cuesta un poco más, ¿sí? Por ahí también las comodidades de la casa, ¿sí?, que tenga un lugar silencioso o cómodo para poder trabajar. Son muchas las cuestiones que influyen en esto de la virtualidad y que es muy importante considerarlo. Bueno, como acabo de nombrar, hay multiplicidad de usos. Ustedes pudieron ver, por ejemplo, en los programas de televisión, cuando detectaban algún caso positivo, todos iban a videollamadas y se conectaban desde sus hogares y así transmitían el programa. Otro uso puede ser el tema de las consultas médicas, que se hizo a nivel mundial por videollamadas, las clases, los exámenes finales, reuniones laborales. O sea, hay multiplicidad de usos para lo que son las reuniones laborales. En este caso, nosotros vamos a focalizar sobre dos puntualmente, que es el objetivo de nuestra capacitación del día de hoy. Esas dos que menciono son las reuniones laborales virtuales y lo que es webinar. Vamos a comenzar primero con las reuniones laborales virtuales. La palabra misma ya nos dice, el título ya nos dice mucho. Son reuniones laborales, pero de forma virtual. Y acá volvemos a lo que les decía recién. ¿Qué es lo que hace la gran mayoría? Pasa lo mismo que hacíamos en la presencialidad a la virtualidad. Y por ahí las reuniones se pueden hacer muy extensas si no sabemos manejarlas. Entonces, como definición de una reunión laboral, dice es un espacio de encuentro digital donde dos o más personas sostienen una conversación sobre un tema específico. La definición de reuniones virtuales abarca un conjunto amplio de actividades a través de plataformas de videoconferencia. ¿Por qué es un conjunto amplio de actividades? Porque dentro de lo que es reuniones laborales, los objetivos de esas reuniones pueden ser muy variados, pueden ser para resolver problemáticas que hayan surgido, para plantear nuevas métricas, un montón de opciones, pero en general vamos a tener en cuenta estos tips. Planificar el encuentro e informar al equipo. Siempre que la otra persona esté lo más preparada posible para mi encuentro en vivo, es mejor. Entonces, planificar el encuentro significa saber qué temas voy a tratar, cuánto me voy a demorar en esos temas,
e informar al equipo, el día y la hora de ese encuentro en vivo. Y después dice elaborar una agenda de contenidos con los temas a tratar. Esto es para que los participantes lleguen con la información de forma óptima. ¿Por qué? Porque si yo le aviso un día antes y la persona no tiene la información específica, puedo generar esto de, por el apuro, hacer cualquier cosa. Entonces, cuanto más tenga planificado en la agenda e informado lo que pretendo hacer, mejor. Acotar los temas según lo agendado. Esto siempre es importante porque ahí me va a permitir a mí poder ir manejando cuáles son los temas prioritarios o no. Y esto me va a evitar que yo me desplace hacia otras temáticas menos importantes o que la conversación se salga de curso porque, viste que siempre tendemos a irnos por las ramas, entonces poder encauzar la reunión es importante en el punto 3. Y evitar los monólogos, es decir, que busquemos la forma en que no sea una sola la persona la que habla, sino que podamos ser, todos los participantes tengan su espacio. Tomar nota de los temas tratados en la reunión. Bueno, esto siempre es importante porque podemos recordar, jerarquizar algunos temas importantes que hayan surgido. ¿Por qué? Porque muchas veces surgen interrogantes que no se pueden resolver en el momento, surgen nuevas cuestiones para investigar. Entonces siempre tener anotado cuál va a ser los temas a tratar, por ejemplo, de una próxima reunión, ¿sí? Entonces siempre anotado todos los temas trabajados en la reunión y lo que queda pendiente para una futura. Entonces, teniendo en cuenta lo primero que hablamos y lo que son estos tips, lo más importante es aprender a manejar los tiempos. Y es para eso que hoy también estamos acá, para plantearles las ideas de cómo aprender a gestionar estas videollamadas. Ahora vamos a ver qué es webinar. Me van a comentar por chat si conocen este término, si lo sintieron nombrar y no saben de qué se trata, o si saben de qué se trata, o directamente nunca lo sintieron nombrar. Un webinar, en algún momento de su vida, ¿sintieron esa palabra? Los leo por el chat. A ver. Sí, dice Liliana. Sí. Julieta. Carla, Julieta. Bien, la mayoría participa en varios, perfecto. Richard no. Bien. La gran mayoría de los que van participando. Hay algunos que han conocido en los talleres digitales, sí. Bien, perfecto. Bien, la gran mayoría lo conoce al término, pero ahora vamos a profundizar un poquito más de cómo gestionar nuestro webinar y por qué lo vamos a llamar a partir de ahora webinar en muchos casos y no con el formato general de videollamada, ¿sí? Bien, para los que no los conocían, se los presento, ya les voy a explicar de qué se trata, y para que los conocían, lo manejan poco, también vamos a profundizar un poquito más. Dice, un webinar es un contenido formativo, y ahí está la clave, es un contenido pero formativo, que se imparte a través de internet mediante videollamadas. Abajo dice, es la combinación entre la palabra web y seminario, del inglés por supuesto, y es decir, webinar es un seminario impartido en línea. Ahí lo que hace referencia es que cuando nosotros hacemos una videollamada, como en este caso, que tiene un contenido formativo dentro de lo que es la videollamada, se convierte en lo que sería un webinar. ¿Qué características tiene un webinar? El webinar siempre tiene un conferenciante, o dos, en este caso que estamos con Lucía, un profesor. Cualquier persona que es la que está a cargo de esa capacitación, de esa formación, taller o seminario, puede ser cualquier formato, y lo que tiene de especial es que estamos en contacto con la otra persona, es decir, yo me conecto con mis invitados por algún medio, sea por chat, sea por micrófono, como lo hicimos al principio, pero siempre está la interacción con ese usuario y hay una retroalimentación instantánea, podríamos decir en vivo, ¿sí?, con esa persona que está del otro lado. Entonces, siempre que yo haga una llamada y tenga contenido formativo dentro de esa videollamada, lo convierte automáticamente en un webinar. Entonces, a partir de ahora, yo me voy a referir al término webinar
cuando hablemos de una videollamada con un contenido formativo adentro. Dentro de lo que son los webinars existen multiplicidad de formatos. Por ejemplo, acá está uy, perdón, me pasé una diapositiva, ya vuelvo. Los que son las conferencias, seminarios, talleres, clases, exposiciones, distintos formatos que yo les puedo dar. Por ejemplo, acá nuestra compañera nos había comentado en el foro Luciana Ortega, que ella necesitaba tener este conocimiento para poder dar la exposición de su proyecto de tesis, su proyecto para recibirse. Y ya vamos a trabajar un poquito de cuáles son los formatos de tesis para ayudarla un poco a ella con lo que necesitaba. Después, por ejemplo, Roberto Pasquero nos contaba que él trabaja con pacientes con discapacidad y él usaba como recurso los videos tutoriales, pero él consideraba que ya había cansado a su audiencia y quería incursionar en otras herramientas como por ejemplo esta. Así que esperamos que, como Roberto, la gran mayoría quería profundizar sobre eso, así que esperamos que realmente les sirva. Y después había algunos emprendedores como Natalia, como Juan Jerónimo, que tenían otra profesión, pero también estaban dentro de lo que es el emprendimiento. Y realmente los webinars surgen, ¿sí?, con la parte de marketing y los emprendimientos, ¿sí? ¿Qué ejemplos le puedo dar de uso de esta herramienta para emprendimiento? Muchas capacitaciones. Por ejemplo, le doy un caso práctico que seguro lo van a conocer todos. Cuando yo, por ejemplo, me inscribo a esas empresas que venden por catálogo, siempre me están ofreciendo a mí, por ejemplo, que yo soy la vendedora, capacitaciones sobre distintos usos de los productos que ellos me están ofreciendo. Y muchas veces esas capacitaciones se abren a los usuarios para que los usuarios, por ejemplo, puedan ver en qué ámbito pueden usar ese producto, ¿sí? Contarles cómo se hace el procedimiento de ese producto, cómo se crea, ¿bien? Esos son los usos dentro de lo que son los emprendimientos. Y para esto, para poder definir un webinar, vamos a ver algunos consejos que nos va a servir al momento de querer organizar nuestro webinar. El primero ahí que pueden ver dice definir bien el tema principal como los secundarios, los objetivos y el público al que va dirigido. Acá nos vamos a detener un poco más en lo que es el público al que va dirigido. ¿Por qué? Porque el público a mí me da mucha cantidad de información. El público me va a definir, como por ejemplo, el lenguaje que voy a utilizar, si es un público que es adolescente, niños, adultos, el tiempo que me va a durar la capacitación, de acuerdo al público también. No es lo mismo un público adulto que tiene, por ejemplo, una carga de familia o que tiene una carga laboral a alumnos de secundaria o de primaria, ¿sí? La predisposición de la persona cambia, entonces eso me influye mucho en lo que es mi webinar. El horario que lo voy a hacer, si yo lo hago, por ejemplo, en un horario que es para gente adulta, por ejemplo, que lo haya realizado al mediodía este webinar, es muy difícil que mucha gente se conecte. Después otra cuestión importante es la duración, como ya dije. El tema y los objetivos también me lo va a definir el público. Un ejemplo práctico que les puedo dar de esto es la conformación de este webinar. Nosotros, muchas de las cosas que pusimos y que sacamos de este webinar fue muy impulsada por lo que leíamos en sus publicaciones en el foro. ¿Por qué? Porque conocer a qué se dedican ustedes, conocer cuáles son sus expectativas o qué es lo que quieren lograr, a nosotros nos va dando información para poder brindarles a ustedes lo más específico que necesitan, ¿sí? Entonces, el público es la base de todo. Lo que yo necesito siempre es conocer a ese público. También me va a determinar la interacción que voy a tener con ese público, porque eso me va a determinar el tipo de actividades, qué recursos voy a utilizar para poder interactuar con ese público. Y obviamente el objetivo, qué es lo que yo quiero lograr. Y el tema principal, como los temas secundarios, también es importante definirlos, como dijimos en las reuniones laborales, y lo dijeron también ustedes al comienzo, por sentido común. Si yo preparo un webinar, lo primero que tengo que saber es el tema que voy a dar, cuál va a ser el tema principal. Entonces, esto me va organizando a mí mi webinar.
El segundo punto dice, debe ser educativo, con un cierto grado de formalidad, pero al mismo tiempo también ameno, visual, y por lo que debe incluir esquema, presentaciones, videos y otros contenidos multimedia, que eso lo van a ir definiendo ustedes qué sería lo mejor. Pero siempre que nosotros decidamos hacer un webinar, les recomiendo acompañarlo con una presentación visual, como es en este caso esta presentación que les estoy compartiendo, porque como dice el dicho, todo entra por los ojos. Es muy difícil que ustedes que el invitado pueda organizar mentalmente lo que está escuchando si no lo está viendo, es mucho más complicado. Entonces, mostrarle a ellos un soporte visual les va a permitir en su cabeza, digamos, organizar mucho mejor la información. Y acá es importante, en el caso de las presentaciones, que sean lo más específicas posibles, eso ya seguramente lo habrán visto en otro taller, pero esas presentaciones también dependen mucho del público, si voy a utilizar imágenes, cómo las voy a diseñar, siempre adaptándola al público objetivo que yo tengo. En el caso, por ejemplo, de Luciana, que nos decía que quería presentar su tesis final, ahí, por ejemplo, influye mucho lo que son las cátedras, ¿sí? El contenido de la cátedra influye en lo que nosotros llamamos las presentaciones, porque por ahí nos definen 15 minutos, por ahí nos definen 20 minutos para exposición. Entonces ahí lo que yo les recomiendo a Luciana es que organice esa información para que entre en los 20 minutos o en el tiempo que la cátedra le asigne. ¿Qué es lo importante? Como por lo general la cátedra ya conoce el proyecto del cual estamos hablando, es importante que los 3 momentos más importantes de ese webinar va a ser el comienzo, donde ella explique qué es lo que quería lograr, la investigación y qué es lo que logró, ¿sí? Es muy importante esa esquematización y ya vamos a ver al final por qué. El punto 3, mantener la atención de la audiencia en casos prácticos, ejemplos y, si es posible, anécdotas interesantes. Y acá también es muy importante la atención de la audiencia y también condicionada por el punto 1, que es nuestro público, porque va a depender si yo uso casos prácticos, si uso ejemplos, si uso anécdotas. Y es muy importante acá poder tener un punto medio. ¿Por qué un punto medio? Porque por lo general, para que el público no se me aburra o para lo que hago, pongo de más, ¿sí? Hago demasiados ejemplos o demasiadas actividades, y si la actividad o el ejemplo que yo tengo pensado no contribuye al invitado, o sea, no le da información al invitado, no vamos a poner actividades solo por poner, ¿sí? Por ahí he participado muchas veces de capacitaciones donde constantemente teníamos actividad. Estaba buena en algunos casos donde la actividad contribuía, pero en muchos casos estaba puesta por el hecho de poner actividad y no es la idea, ¿sí? La actividad siempre tiene que contribuir al objetivo del webinar que yo estoy pensando. Entonces ahí, mucho ojo con poner de más para mantener la atención de la audiencia. La estructura del webinar debe ir de lo general a lo particular, esto lo hacemos siempre, de comentar de qué vamos a hablar o hablar del formato general y después particularizar, lo hicimos al principio, hemos hablado de los aspectos generales, después hemos particularizado para reuniones laborales y ahora hablamos de lo que es webinar, ¿sí? Anima a los asistentes a implicarse y participar con preguntas y dudas, tomar el tiempo necesario para responder cada una de ellas. Bien, acá lo que hace mucha referencia también al punto 3, siempre darle la posibilidad al participante de poder expresarse, ya sea el medio que ustedes elijan, puede ser como hicimos al principio por micrófono, puede ser como hicimos por chat, eso lo van a ir definiendo ustedes en base al tiempo general que dispongan. Muchas veces las actividades están limitadas por el tiempo, ¿sí?, que hayan planificado para el encuentro. Entonces dice animar con preguntas y dudas. Y ahí les recomiendo, porque me ha pasado en casi el 90% de mis capacitaciones y conozco mucha gente que también, disponer de este tiempo de dudas y preguntas y dejarlo vacío, porque si mi destinatario, por ejemplo, son adolescentes, el espacio que yo dedique a dudas y consultas, les puedo asegurar que nadie va a preguntar, o muy poca gente va a preguntar. ¿Por qué? Porque es un público muy especial, el público adolescente. Me pasó, por ejemplo, el otro día con una compañera que preparó todo un webinar para consultas de sus alumnos, no se le conectó nadie. Y nadie, le digo, nadie, ¿no?
¿Por qué? Porque es muy difícil que por ahí se rompa el hielo. La gente que mayor participa de estos espacios son las personas ya adultas, digamos, con otro tipo de formación, ¿sí? Es la que participa. Entonces, sí, van a pensar, dar un lugar para participar con esa gente, pensarlo en el tema, planteando temas centrales. Por ejemplo, yo digo y dispongo de un espacio para dudas y preguntas. Si veo que nadie pregunta, y yo ya conozco mi público, por eso siempre es importante investigar al público, es decir, bueno, a ver, yo propuse, supongamos, una actividad, y sé que hay muchas dudas sobre esa actividad porque es más compleja, porque es un tema complejo, o por lo que sea. Entonces, si yo abro el espacio para que pregunten y consulten, y no hay participación, empezar con estos ejes que había planificado y decir, bueno, por ejemplo, en la actividad, si no hay dudas y consultas, vamos a ver un poco de la actividad 3, supongamos. Y vamos a comenzar a trabajar en esa actividad 3 porque yo sé que ahí por lo general van a estar las dudas, ¿sí? Tener como unos ejes temáticos dentro de ese espacio de dudas y consultas por si nadie abre el abanico de preguntas, ¿sí? El tiempo no debe ser demasiado largo, y esto es lo que venimos hablando desde un principio. La exposición de 40 a 45 minutos, la exposición hace referencia al momento en que el profesor o el anfitrión o quien sea esté hablando, no debe exceder los 40 o 45 minutos, y acá hace un espacio de 15 o 20 minutos para este punto 5 de interactuar con las personas. Esto es lo óptimo, ustedes los pueden ir manejando en base al formato de webinar que decidan utilizar. Ya vamos a ver enseguida algunos ejemplos de formatos o de para qué se usó estos webinars. Pero esto es lo óptimo, ustedes los van a ir manejando en base a lo que ustedes tengan. ¿Por qué lo hablamos de modo general? Porque cada webinar se particulariza con el contenido, ¿sí? Dependiendo el contenido y el público, se organiza todo el webinar. Entonces, es muy difícil que, por ejemplo, alguien que no maneje el contenido pueda esquematizarlo, ¿sí? Y después el punto 7 dice, no te olvides de cerrar el webinar con una llamada a la acción, que acá puede ser una frase reflexiva, proponer, dejar la intriga, esto de querer investigar un poco más, de querer profundizar, y si ustedes consideran, dejarle, por ejemplo, el link de videotutoriales donde puedan encontrar más información, link de lectura, ¿sí? Al final, como nosotros ahora les vamos a dejar la actividad obligatoria para que plasmen todo lo que se vio en este webinar y en las clases anteriores, ¿sí? Eso lo van a manejar ustedes, qué es lo que consideran más importante y qué es lo que el cursante lo va a hacer que se lleve algo más profundo de su capacitación. A ver, vamos a ver un poquito a ver qué dicen en el chat. Acá nos comenta Lucía que como son exposiciones cortas, dice hay que tener en cuenta estaban preguntando por el tema de las exposiciones de tesis. ¿Cuáles eran los momentos que vos habías marcado? Ahí lo vemos. Terminamos con los ítems y los vemos. De lograr con la investigación un desarrollo de los métodos que se aplicaron a la investigación. Bien, una conclusión que responda si logró el objetivo. Exactamente, ahí Lucía está respondiendo a lo que comentaba la compañera, que lo vamos a profundizar ahora en unos momentos. Bien, acá pregunta cuáles serían los momentos de tesis. ¿Por qué les voy a hablar sobre las tesis? Porque tenemos un público estudiante considerable, ¿sí? Entonces decidimos hablar un poco sobre tesis y ya les vamos a contar un poquito sobre eso. Bien, pasemos, ya que están tan ansiosos con el tema de la tesis, les vamos a pasar a lo que es formato de clase, porque también tenemos un público muy diverso de docentes de todas las áreas. Vamos a comenzar con lo que son las defensas de tesis. En este caso particular, ¿por qué les hablo de la tesis? Porque yo conformo una mesa de examen, no como docente, sino como vocal, en este caso de la virtualidad, donde los alumnos tienen 15, les doy un ejemplo práctico para que ustedes puedan organizarse. Tienen 15 minutos de exposición. La gran mayoría no cumple esa consigna de exposición y se extienden en el tiempo que ellos consideran que quieren en realidad. Y por ahí elaboran sus presentaciones porque quieren mostrar todo el proyecto, ponen información que al objetivo, y eso es muy importante, por eso lo planteamos en el punto 1, al objetivo de esos 15 minutos no contribuyen nada, que por ejemplo,
me pongan estos tesis que yo les hablo, ellos hacen investigaciones en organizaciones institucionales o en empresas. Entonces, me ponen a contar la historia de la empresa, cuestiones que a lo que ellos tienen que defender a su tesis, a mí cómo está organizada la empresa y demás, no es muy, o cómo nació la empresa, por ejemplo, no son temas relevantes cuando tengo 15 minutos de exposición. Entonces, yo, ¿qué les recomiendo siempre a ellos antes de hacer, o cuando soy yo la tutora? Es que lo más importante es esa presentación. Como tengo 10 o 15 minutos, no puedo tener más de 10 diapositivas de presentación porque hablamos de lo que decíamos en el punto anterior, que tenemos que acompañar con un formato visual nuestra oratoria. Entonces, yo no puedo tener más de 10 diapositivas si mi exposición dura 15 minutos, porque tengo que tener tiempo para presentarme, para hacer la conclusión final. Entonces, como yo tendría 1 minuto, supongamos, para cada diapositiva, en el caso que presente 10 diapositivas. Entonces, ¿cuáles son esos momentos? Primero, presentarse ustedes, porque por ahí no lo conoce todo el tribunal. Entonces, presentarse, presentar la empresa. ¿En qué sentido presentar la empresa u organización? En el sentido de decir, bueno, yo trabajé en esta empresa que se dedica a, y ¿por qué puntualmente le hago este ejemplo? Porque son tesis sobre trabajos de investigación sobre los materiales que se usan en la empresa y cómo se puede mejorar la seguridad e higiene dentro de eso. Entonces, ahí contar de qué se trata la empresa y cuál es el sector donde yo voy a profundizar. No me interesa la historia de la empresa, me interesa saber, yo voy a trabajar en esta empresa que se dedica a, y voy a trabajar en el área, por ejemplo, de producción. ¿Qué voy a hacer ahí? En esa área de producción hicimos una investigación sobre esto, se encontraron estas falencias, y ya de paso hay una etapa 2 donde empiezo a contar cuál fue la investigación que realicé, y una vez que cuento la investigación, concluyo con cuál sería la solución a esa investigación, ¿sí? La solución, la hipótesis, lo que sea, dependiendo cuál es la tesis a defender. Obviamente, como digo siempre, todo va a depender de qué se trata la tesis, y después que yo digo a qué resultado llegué, ¿sí? Siempre no es necesario, pero yo lo considero, de dar una conclusión de la experiencia. No de lo que se logró, sino mi experiencia personal realizando ese trabajo, ¿sí? Y los agradecimientos, por supuesto, a todas las personas que han colaborado sobre eso. Tranquilamente estos 3 momentos, que es la presentación mía de la organización y del tema que voy a tratar, el desarrollo, qué es lo que hice, y qué es lo que logré, ¿sí?, en esa presentación de tesis. Si quedan algunas dudas, ya lo vamos a ir trabajando, no se preocupen, ya le vamos a dejar todo para que ustedes puedan consultar lo que se les ocurra, lo que vaya surgiendo. Otro formato que tenemos son las clases, los formatos de clases presenciales, por ejemplo, como sería en este caso, que estamos impartiendo un contenido, donde tenemos una estructura. Si ustedes se pusieron a analizar, hemos comenzado con una bienvenida y una actividad de inicio, después hemos empezado al desarrollo del tema, y después les vamos a proponer el cierre, por ejemplo, con la actividad. Entonces ustedes podrían pensar este webinar como en 3 etapas. Eso depende mucho, como les dije, de cómo lo quieran estructurar a ustedes. Otro de los usos dentro de lo que es el ámbito educativo, se lo utilizó mucho para el control de lectura. Por ejemplo, se le daba material por cualquier medio, WhatsApp, Gmail, aulas virtuales o por el medio que sea, al alumno para que lea durante un tiempo, supongamos durante la semana. Y después teníamos el encuentro en vivo, donde se armaba un debate sobre esa lectura, o se planteaban interrogantes que se debían resolver con el contenido que tendrían que haber leído. Y ahí esto nos permite advertir quién va en tono con la materia, quién necesita refuerzos, quién, por ejemplo, no está leyendo a tiempo en las actividades. Ahí me va a poder dar una estadística de cómo va ese público objetivo en el avance de esa materia, ¿sí? Otro uso, por ejemplo, que podemos plantearlo también es para resolución de actividades prácticas. Por ejemplo, yo lo que hacía con mis alumnos eran clases de Excel, o sea, puramente práctica.
Entonces yo lo que les grababa tutorial del tema de Excel que les tocaba y les decía que lo vean durante la semana. Y el día del encuentro en vivo yo les planteaba un ejercicio que involucre todos los temas que tenían que haber visto y les daba un tiempo para que ellos lo piensen, lo analicen y lo intenten resolver. Cuando ya empezaban las dudas y empezaban, o por ejemplo, las dudas iban para el mismo camino, ahí hacíamos un stop, digamos, en lo que era el ejercicio y lo explicábamos de forma global para todos. Y así terminábamos la clase con el ejercicio realizado. ¿Por qué lo hacía de esa forma? Si ustedes me preguntan, porque yo ahí podía personalizar de forma inmediata las consultas o dudas que iban surgiendo, y además yo me aseguraba que el alumno se lleve, que si no había visto el video, por lo menos lo pueda pensar en ese momento del ejercicio y llevarse el ejercicio completo con toda la actividad. Entonces yo me aseguraba que sí o sí, después del encuentro en vivo, se lleven algo de ese contenido. Y estas clases que estamos hablando de contenido teórico, podríamos decir así, o conceptual dentro del webinar, ahí sí les recomiendo mucho esta interacción con el público para que no se haga tedioso escuchar tanto tiempo. Acá dice exposición 40 a 45 minutos. Si ustedes las pueden resumir y plantearlas desde otro punto y no hablar tanto ustedes, mucho mejor. Pero como os digo siempre, depende del contenido. El contenido, ¿por qué digo depende? Porque, por ejemplo, las temáticas que son más sociales o que se pueden trabajar desde otro ámbito, se lo planifica distinto a lo que son materias prácticas, como puede ser matemática, física, informática, ¿sí? Porque la misma temática me va dando distintas posibilidades, no porque algo sea bueno o no, ¿sí? Después vamos a ver si tenemos la posibilidad de interactuar con ustedes, a ver si quieren hacer alguna consulta o sugerencia, pero ¿qué quiero que tengan en cuenta o qué les recomiendo al momento que planifiquen su webinar, ya como para ir cerrando la idea? Es que siempre tengan un guión que les dé a ustedes la seguridad de lo que están haciendo. ¿Por qué la seguridad? De decir, por ejemplo, ¿no? En este webinar, 5 minutos para la actividad de inicio, 5 minutos para la bienvenida, 20 minutos de exposición y, qué sé yo, 20 minutos para el cierre y la actividad. Supongamos que esté estructurado de esta forma. Entonces a mí, tenerlo a eso bien estructurado, primero en papel para que yo pueda evaluar si todo lo que yo tengo planificado se va a poder lograr, y después eso me va a permitir estructurar en mi cabeza esa información. ¿Por qué? Porque al momento del vivo, ¿sí? Al momento de estar acá como anfitrión o como moderador de su reunión, los tiempos se dilatan muchísimo, porque por lo general yo estoy pendiente de la presentación, estoy pendiente de otros aspectos y no del tiempo. Entonces yo, teniendo estructurado tema por tema cuánto me tiene que durar, cómo voy a hacer el cierre, eso me va a permitir a mí no extenderme en tiempo, porque recuerden que yo al invitado, como ustedes les dijimos, aproximadamente 1 hora. Yo no lo puedo tener después 2 horas, porque ustedes, como decíamos en un comienzo, planificaron y organizaron su tiempo para poder estar hoy a las 6 de la tarde y durante 1 hora. Yo no sé si a las 7 tienen otra actividad. Entonces yo no puedo consumir su tiempo, ¿sí? Entonces, sí me podría extender unos minutitos, pero no demasiado. Entonces, que les decía, este guión les va a permitir estructurar su webinar. Igualmente, no se preocupen porque este guión ya les va a contar Lucía de qué se trata, le vamos a dar algunos ejemplos para que lo aprendan lo vayan diseñando ustedes, así que en ese sentido no se hagan problema. Lo que sí les recomiendo con respecto a esto del tiempo es que nunca el invitado tiene que notar que ya me estoy apurando, que me estoy quedando corta de tiempo, o que algún tema no lo estoy dando por tiempo, ¿sí? El manejo del tiempo lo tienen que tener ustedes y el cursante no tiene que advertir ningún apuro, ningún cierre a los apurones, digamos, por el tiempo, ¿sí? Eso lo van a manejar ustedes y por eso es necesario guionarnos previamente antes de hacer este webinar, ¿sí? Luego vamos a abrir un espacio de consulta para que ustedes lo puedan plasmar todo lo que vaya surgiendo, así que no se preocupen por eso. Y como no todo lo que brilla es oro, vamos a ver cuáles son los inconvenientes que ustedes pueden tener al momento de iniciar su webinar.
por ejemplo, uno de los inconvenientes es que el invitado no nos escuche. Por ahí acceden, por ejemplo, en el caso de Zoom, acceden desde el celular. Y cuando usamos la aplicación del celular en el Zoom, tenemos que activar el audio. Entonces, por ahí, si el invitado nos manifiesta que nos está viendo todo, pero no nos escucha, esperen un momentito, o sea, nos está viendo, pero no nos escucha, ¿qué tenemos que hacer en ese momento? ¿Qué puede estar sucediendo? Lo que puede estar sucediendo es que el invitado haya ingresado al Zoom, nos estés escuchando, pero tiene que presionar el botón del audio que se encuentra en el margen superior izquierdo. ¿Sí? Entonces, si el invitado nos dice, no lo estoy escuchando, es porque por ahí puede no haber habilitado su audio, digamos. Otro problema es que por ahí cuando las aplicaciones ingresan, no le está tomando el micrófono o no le está tomando el audio, porque por ahí dicen, más que no nos escuchas, que no pueden hablar ellos, no lo escuchamos nosotros. Entonces ahí pedirles que salgan de la aplicación y vuelvan a ingresar. Esa sería la solución. Por ahí también el contenido que estamos mostrando se torna un poco borroso. Entonces, en ese caso, que el cursante nos manifieste que está borroso, lo que vamos a hacer es esperar unos segundos, ¿sí? Y después se va a poner visible nuevamente, así que no se haga ningún problema. Después dice, salir de la reunión sin intención. En el caso de Zoom va a ser un poco más difícil porque tenemos que presionar 2 botones para poder salir de Zoom. Pero en el caso de Meet sí es mucho más fácil salirnos sin querer de la reunión, porque si presionamos desde el celular atrás, nos salimos fácilmente. Entonces, o por ejemplo actualizamos, porque se nos tildó y queremos actualizar, salimos de la reunión. En ese caso, directamente ingresamos al link del principio y estamos en la reunión de nuevo. No hay mayor inconveniente, ¿sí? Bueno, con esto damos por finalizado lo que es este webinar.